Hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tenga la bondad de sentarse un momentito. Queridos hermanos y hermanas, contemplando el rostro de María, comprendemos que María no es dichosa por ser la madre de Cristo. María es dichosa porque ha creído en el cumplimiento de las promesas del Señor. Hoy la palabra de Dios nos invita, hermanos queridos, a reflexionar acerca de la humildad. La humildad es una virtud. Un corazón humilde sabe apegarse aún más a las cosas sagradas. Un corazón soberbio se distancia de la misma voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo lindo, nosotros, la Madre de Jesús. María en su Magnificat alaba al Todopoderoso, da gracias a Dios por las grandes obras que Él ha realizado en su vida, pero también María dice que ensalza a los humildes, enaltece a los humildes y a los ricos los despide vacíos. La humildad, hermanos, es un camino que recorrer en nuestra vida. Sin la humildad no comprendemos la voluntad de Dios, porque es la humildad la que nos abre el camino a ese corazón de nuestro Padre Celestial. María, la humilde sierva del Señor. Decía San Agustín que María, antes de concebir en su seno, ella concibió primero en su corazón, a través de la fe. En María nosotros, queridos hermanos, queridos peregrinos, encontramos esa madre que nos indica también el camino a seguir. Recordemos en las bodas de Caná, cuando María dice, hagan lo que Él les diga. Jesús es humilde. Recordemos en el Evangelio de Marcos, cuando Él mismo dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad de Jesús debe cautivar nuestra vida, debe atraernos hacia Jesús, porque solo un corazón humilde puede encontrar y puede mirar la voluntad de Dios en su misma vida. Queridos hermanos, tenemos una madre, la Madre del Señor, y María nos indica el camino, hagan lo que Él les diga. Y Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Vayamos a Jesús, no busquemos el reparar nuestra vida en corrientes del mundo, mas en ese corazón de Cristo que nos ama y que nos perdona continuamente. María, hermanos, es la que lleva en su seno la eterna palabra de Dios. Recordemos cuando el ángel Gabriel saludó a María y le dijo que sería madre. María, inmediatamente después de que recibe el anuncio del ángel, corrió hacia la ciudad de Ain Karim, donde vivía su parienta Isabel. Nos dice el Evangelio de Lucas que cuando María saludó a Isabel, el niño que llevaba a Isabel en su vientre saltó de gozo, dice la palabra. Hoy también nosotros, hermanos, a nosotros María nos presenta a su Hijo. Así como María llegó a la casa de Isabel, hoy nosotros también como peregrinos hemos llegado a la casa de nuestra Madre, y ojalá nuestro espíritu salte de gozo y de alegría en ese llamamiento que la palabra misma nos hace a la conversión. Hemos escuchado el Evangelio, donde estos fariseos, dice Lucas, habían invitado a Jesús a una comida. Los fariseos invitan a Jesús no porque es el maestro, sino porque, dice el mismo Evangelio,
estaban espiándolo para ver en qué cosa poderlo agarrar y tener de qué acusarlo. Cuando Jesús llega a donde está ese almuerzo, esa invitación, Jesús miraba cómo los fariseos se golpeaban entre ellos mismos, queriendo ocupar el puesto más importante cercano al jefe de los fariseos. Jesús, al mirar esto, nos dice también a nosotros como a sus discípulos que no debemos de elegir los primeros puestos, pero si en la vida nuestra elegimos el primer lugar, no sea para la vanagloria ni tampoco para la egolatría, sino más bien para poder ayudar, servir como Cristo quiere. El Evangelio dice que los fariseos se golpeaban entre ellos mismos. El fariseo es aquel que aparentaba ser bueno. El fariseo era el que aparentaba ser santo. El fariseo aparentaba lo que no era. ¿Cuántas veces también nosotros, queridos hermanos, aparentamos ser lo que no somos? Aparentamos ser humildes, aparentamos ser religiosos, y quizás en lo profundo de nuestro corazón encontramos que no somos religiosos y que nos escondemos o nos escudamos en la misma religión para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. El fariseo, aquel que se esconde, aquel que quiere ser admirado, el que quiere ser aplaudido. ¿Cuántas cosas, hermanos y hermanas, los fariseos cometieron por tal de ser los más importantes dentro de la comunidad? Jesús nos da a nosotros también, como a los fariseos, una lección maravillosa. Cuando te inviten a una cena o a una comida, no te sientes en el primer lugar. Puede ser que venga el anfitrión y te diga: amigo, levántate porque ha llegado este amigo mío. Qué triste será eso, hermanos, porque en el banquete del reino de los cielos, Lucas está hablando del banquete del reino de los cielos. Nos está hablando de que nosotros como cristianos no vamos a elegir el primer lugar en el reino de los cielos, porque no nos toca a nosotros elegir el puesto donde debemos de estar. Está reservado para los que el Padre quiere, dice Jesús. Nosotros, queridos hermanos, debemos de esforzarnos cada día para servir, para amar, para no caer en esa egolatría como el fariseo. Jesús dice: cuando des una comida, no invites a tus amigos, no invites a los ricos. Cuando des una comida, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos. Estas personas de las cuales habla Lucas eran y representaban la clase social más desprotegida del pueblo de Israel. Hablar de las viudas, de los huérfanos, de los lisiados, era hablar de la gente que los fariseos habían rechazado por su condición social. ¿Cuántos de nosotros también, queridos hermanos, rechazamos a nuestros hermanos por su condición social? ¿Dónde queda la humildad predicada de Cristo? ¿Dónde ponemos la humildad del Señor? Seamos humildes como Jesús y encontraremos la verdadera felicidad. Estamos en el mes de la familia, en el mes del matrimonio, y hoy nuestra iglesia parroquial, que también renovaremos esos votos matrimoniales para recordar aquel momento cuando delante del altar ustedes se prometieron y juraron ante Dios ser unos, ser una sola carne. Hoy, continuando nosotros con esta acción de Jesús, queremos también bendecir nuestras familias, bendecir todas las familias de Honduras y sobre todo aquellas familias que se han alejado por diversas causas del camino del Señor.
y esperamos que el testimonio de las familias cristianas sea capaz de arrastrar otras familias que necesitan de la presencia y de la gracia de Dios. Pero para dar un testimonio de vida, queridos hermanos, debemos de oír lo que Jesús en el Evangelio nos dice: cuidar a los débiles, amar al que sufre y servir al descarriado. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos dé siempre la alegría de amar a Jesús en la persona de los pobres, de servirlo en la persona de los pobres. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene siempre el corazón de la alegría del Evangelio, para que seamos verdaderamente testigos de este amor que Jesús tiene hacia nosotros. Amén.